Bueno, entonces, estos son los terceros mensajeros o los terceros receptores que vamos a ver, que son receptores unidos a enzimas. Tenemos guanilato ciclasa, receptores tirosincinasa y receptores asociados a tirosincinasa. ¿Cuáles eran los de la proteína G? ¿Por qué eran proteína G? Por el trifosfato de guanosina. Trifosfato de guanosina. ¿No me lo van a confundir con guanilato ciclasa? ¿No? Ya dijeron cara de que sí. Una cosa es las de proteína G y estas que son guanilato ciclasa. ¿Sí? Ejemplo, tenemos al péptido natriurético auricular y el óxido nítrico. Tienen funciones muy específicas. Tenemos a los receptores tirosinasa-sinasa, que son como la insulina y factores de crecimiento. Van a actuar en este tipo de receptores. Tenemos los receptores asociados a tirosina sinasa, que son hormona de crecimiento, prolactina y leptina. Vamos a ver ahora cómo se lleva a cabo la activación de los receptores guanilato ciclasa, receptores tirosina sinasa y receptores asociados a tirosina sinasa. Los que son de la guanilato ciclasa, su segundo mensajero es GMP cíclico. Los que son receptores tirosin sinasa son receptores que usan la vía RAS-MAP, y los receptores asociados a tirosin sinasa usan la vía JAK-STAT. Esos son los mecanismos por cómo llevan a cabo su acción cada uno de estos receptores. No voy a profundizar en los de la vía RAS-MAP ni en los de la vía JAK-STAT. Vamos a verlos cómo en general se van a activar, pero no voy a profundizar en cuestión de verlos muy bioquímicamente como los debieron haber visto en sus materias de fisiología, bioquímica, en sus semestres pasados. Recuerden que aquí es solo un repaso para que entendamos la función de las hormonas que vamos a ir viendo durante el semestre. ¿Cuándo es su examen? Ya vi que publicaron el calendario. El viernes de la otra. No, dime día. Sí, lo estoy buscando. En la mañana justo lo tengo que buscar. Para que chequemos. Bueno, Dice, tenemos. ¿Dónde? El jueves 26 de febrero. Jueves 26 de febrero, no me gusta. ¿Cuál es la fecha del último examen? El miércoles 5 de marzo. Eso me gusta. ¿Cómo? ¿De quién es el cumpleaños? ¿De quién es el cumpleaños? De la mamá de la arena. ¿Es tu cumpleaños? El 4. El regalo de cumpleaños lo hacemos físico, ¿no? ¿O no? ¿El 4? ¿El de 3? ¿Está bien así? El 6 para que caiga. A mí me gusta de llevar todo hasta el límite. Entonces, hasta el último día hago los exámenes. ¿Sí? Porque los hago hasta donde alcance a ver antes del examen. ¿Sí? Todos los temas que yo alcance a ver hasta un día antes del examen, hasta ahí llega el examen. Entonces lo dejamos marzo 5. Marzo Ay, 5. miércoles. Primer parcial, marzo 5. El miércoles. Martes. Miércoles. Martes. Ah, pues se equivocaron en dirección. Sí. Porque aquí dice miércoles. ¿Qué día cae? Es jueves. Jueves. Ah, pues se equivocaron, yo no. Por Pero eso todavía en en 5. Sí, o sea, Déjenlo en 5. Dejémoslo con el número, ¿no? 5 de 5 de marzo. marzo. El examen probablemente, como son demasiados ustedes, entre los dos los hago juntos, ¿eh? Nunca hago un grupo antes, un grupo después, no. Probablemente, ¿cuántos me suman los dos grupos? allá son 45, aquí ya son muchos, y aquí somos 36.
cómo acomodarlos, porque lo que hago es los junto, los intercalo y hago hasta 3 versiones de examen. Entonces les doy ABC, ABC, ABC y los voy intercalando. Entonces lo que estoy pensando va a ser la logística. Bueno, tenemos las guanilato ciclasa, que ahora aquí tenemos algo que se llama guanilato ciclasa. Está unido al receptor. Quedamos que estos son receptores unidos a enzimas. Esta es la enzima guanilato ciclasa. Entonces, cuando se activa, cuando se fosforila por medio del GTP, que hace la función de una TPasa, produce el segundo mensajero, que es GMPC, ¿sí? Que tiene acciones específicas. Entonces va a ser guanilato. ¿El otro era qué? ¿Cómo era el otro? El AMP cíclico. Una fosfato de adenosín cíclico. Exacto. Y esta va a ser GMPC. Así que la C es que Cíclico. tiene una acción específica como relajación de músculo liso, estimulación de diuresis y captación de estímulos luminosos. Si hablamos de relajación de músculo liso, el ejemplo es el óxido nítrico, estímulo de diuresis, péptido natriurético, y tenemos las rodopsinas que nos hacen la captación luminosa a nivel ocular. Entonces, su acción específica de estas guanilato ciclasa son de este estilo y son secundarias a un segundo mensajero llamado GMP cíclico. ¿Dudas? ¿No? O sea que si yo les pregunto ¿cuál es el segundo mensajero de la vía de las guanilato ciclasa? Ok. Ejemplo, cómo hace su acción en el óxido nítrico. Este es un capilar, un vaso, un endotelio, tenemos el endotelio. Aquí va a llegar la activación. ¿Qué pasa cuando el óxido nítrico se activa? ¿Qué es lo que saben del óxido nítrico? Vasodilatación. Y si hace vasodilatación, ¿a qué nos lleva? Mayor flujo sanguíneo. ¿Sí? ¿Qué nos causa la hipertensión? Las resistencias vasculares periféricas, el mayor volumen de sangre. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar si tenemos una hipertensión? No va a haber. ¿Qué es lo que le falla en la hipertensión a nivel endotelial? Pues la vasoconstricción, mayor resistencias vasculares periféricas. Ahora fíjense lo que les voy a preguntar. Si el paciente está cursando con un choque séptico, ¿cómo estaría haciendo el efecto del óxido nítrico? ¿Estaría aumentado o disminuido su producción? Aumentado. ¿Por qué? Pues Vasodilatación. ¿Y eso qué genera? Sí, hace una vasodilatación. hipotensión. ¿Qué más? La hipotensión ya es el reflejo. ¿Por qué lo genera? Pues porque baja la, o sea, como hay vasodilatación hay menos resistencias vasculares y baja la presión. ¿Sí? Dicho de otra forma, más elegante. ¿Qué baja? Las resistencias vasculares. ¿Eh? ¿Alguien dijo? La perfusión. Ajá, baja la perfusión. Secundario a que baja la perfusión. Pues una relajación de los vasos sanguíneos provocando Sí. pues, una disminución en el. De lo que ya dijo tu compañera. Porque baja el gasto cardíaco. El gasto cardíaco baja secundario del óxido nítrico, secundario a todo lo que va a pasar que me acaban de explicar. Y la hipotensión se hace refractaria. Eso es tan importante, el óxido nítrico. En el exceso, en la producción del óxido nítrico, tenemos el extremo que nos lleva a la vasodilatación, nos puede llevar al bajo gasto, nos va a llevar a la disminución de las resistencias periféricas y entonces nuestro paciente colapsa.
Y cuando yo lo quiero recuperar o reanimar, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Quién es su contrario? La adrenalina hace vasoconstricción. Ajá, pero se la vas a poner. Es un medicamento, ¿qué le voy a poner? Epinefrina. No, no es la primera elección. Norepinefrina. Norepinefrina. Le vas a poner noradrenalina, no norepinefrina. Una cosa es la norepinefrina, otra cosa es la noradrenalina. Entonces le va a poner noradrenalina, ¿sí? Que es uno de los vasopresores más importantes que tenemos y que va a ser lo contrario a esto, ¿sí? Ahora, la historia fue que el óxido nítrico se va a producir, usa receptores de qué tipo. Decíamos de la guanidinoto ciclasa, acoplados a enzima, que sería la guanidinoto ciclasa. Acoplados encima guanilato ciclasa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer a esta acción? Va a hacer la activación y lleva a cabo la relajación. Entonces hay medicamentos que van a actuar a nivel de la guanilato ciclasa para evitar la transformación de GTP a GMP cíclico, a su forma fosforilada, a su forma activa, y nos van a evitar que la relajación van a llevar forma este semestre, ¿no? Ustedes la van a empezar a darse cuenta que los receptores son altamente importantes porque muchos medicamentos llevan su mecanismo de acción en los receptores y en los segundos mensajeros. ¿Dudas? Ok. ¿Por qué es preferible la noradrenalina antes que la adrenalina en el caso confuso? La noradrenalina es el medicamento vasopresor que se indica. La adrenalina está indicada en el choque anafiláctico. Para lo que es un choque, ya sea séptico, obstructivo, ¿sí? Entonces se les da la noradrenalina porque es un medicamento que vas a dar a dosis largas, o sea, va a durar 24 horas. ¿Sí? Su mecanismo de acción no es tan agresiva como la adrenalina. La adrenalina no la podemos usar por el mecanismo de acción y sus efectos secundarios, dejarla permanente 24, 48, 72 horas con adrenalina. Antes se hacía. De hecho, en la reanimación, la adrenalina es algo que usamos ya como algo heroico. O sea, no quieres que se muera el paciente, ya tienes noradrenalina, ya tienes vasopresina. Un tercero es la adrenalina, es algo heroico. Porque no lo quieres entregar muerto en la guardia. No quieres que se te muera en tu turno, lo quieres entregar vivo en la siguiente guardia, aunque el paciente esté ya cadavérico, porque todo esto estamos diciendo que genera vasoconstricción, vasopresión. ¿Cómo creen que van a estar las extremidades de su paciente? Tanto inferiores como superiores. ¿Cómo creen que van a estar sus dedos del pie, sus dedos de la mano, su planta del pie? ¿Cómo creen que va a estar? Si hay vasoconstricción en la periferia, cianótica. Cianóticas, marmóreas. Si me entregan al paciente con un latido, con una TA decente, pero lo volteas a ver y levantas la sábana y los pies están, se llama moteo, moting, es un signo de moting, y dices tú, ve, o sea, me estás sacando un cadáver. Sí, pero tiene frecuencia cardíaca y tiene TA. Entonces, son los extremos. Para eso, es por eso las indicaciones. ¿Han leído alguna vez sobreviviendo la sepsis? Disculpe. No, es que iba a preguntar dónde ven eso, pero lo debieron haber visto sepsis en infecto, en fisiopatología, en patología también. En inmuno debieron haber visto algo de sepsis porque todas las enzimas, todo lo que es la inmunología tiene que ver en la cascada de la inflamación. ¿Salazar en la cascada de la inflamación? ¿Cómo actúan todas las citoquinas, todos los mediadores químicos? ¿Cómo entran todos? ¿No? Pues vayan estudiándolo porque neumo, ¿qué creen? Es el pan de cada día. Y eso de los tuertos a los plebes. Bueno, tenemos los terceros receptores que son unidos a enzimas. Estos unidos a enzimas quedaron que eran tirosincinasa, ¿sí se acuerdan? Estos
que son tirosincinasa, tienen 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. Las 2 beta son las enzimas tirosincinasa. Aquí están. Que tal? Una parte, si se dan cuenta, queda en dónde? Extracelular. En el exterior o en dónde? En el espacio. Extracelular. Ellas están en la capa lipídica y tienen otra parte, ¿a dónde? Hacia El el espacio. espacio intracelular. Entonces, al momento que están en el citoplasma, aquí se va a llevar la activación, al momento que se une la hormona, se activan y se van a fosforilar. Se fosforilan, esta tirosincinasa se va a fosforilar, ¿sí? Esta igual se va a fosforilar, cada quien, y va a haber esta autofosforilación para podernos producir la enzima. Y esto es la vía RAS-MAC. La vía RAS-MAC que usa receptores unidos a enzima, tirosincinasa, y que se van a autofosforilar, ¿sí? Ahora, veamos los otros. Los que eran receptores unidos, ¿a qué eran? También de tirosincinasa. Pero tenían una palabra antes. Asociados. Asociados a tirosincinasa. ¿Se dan cuenta que tienen la misma estructura? 2 alfa y 2 unidades de tirosina. Pero aquí está el asociado, el tirosincinasa. Están asociados al tirosincinasa, se van a fosforilar, pero estos no se autofosforilan. Estos sí necesitan la activación de la tirosincinasa. Si no está presente, no se activan. ¿Sí? Esa es una de las grandes diferencias para que luego se lleve la autofosforilación, pero ya ve, este viene fosforila, este viene, y este sí se puede autofosforilar, pero directamente como los otros. Vean los de acá atrás. Aquí cómo fue, ocupamos de alguien. ¿Alguien vino? No. Exacto, por eso estos se autofosforilan y se autofosforilan, no ocupan de un ligando o de una proteína de enzima que venga y lo haga. Se lleva a cabo la fosforilación automáticamente. Es la vía RAS-MAC que no usa un ligando para hacerlo. Aquí sí ocupamos un extra para que venga el fosforile y este también se lleva a cabo su auto. Este ya se va a autofosforilar como se dijera, como efecto secundario. Este viene fosforilado, este ya con lo que está fosforilado se activa y este se autofosforila. ¿Sí? Esta vía es la vía JAK-STAT. Hasta aquí es lo que quiero que entiendan. La vía JAK-STAT usa un ¿qué? Asociado, ¿cómo dice la definición? Dice Receptores. asociados a tirosincinasa. Y el otro es receptores Tirosincinasa. tirosincinasa. Aquí está su asociado. Y unos necesitan la tirosincinasa o a su asociado para empezar la fosforilación, y el otro, la otra unidad se autofosforila. Pero los de la vía RAS-MAC no usan ¿a quién? Al asociado. Se autofosforilan como directamente. Esa es una de las diferencias entre la vía RAS-MAC y la vía JAK-STAT. ¿Sí? Aquí está. Pero no vamos a meternos profundamente en sus efectos, en su bioquímica, porque no me corresponde verlos a ellos ya, decir voy a dedicar un día exclusivo para ellos, no. Solo quiero que sepan quiénes son la vía RAS-MAC, que están unidos a enzimas, que son la que tirosincinasa, se autofosforilan cuando son de la vía ¿qué? RAS-MAC. Ejemplo, insulina y factor de crecimiento. Los de la vía JAK-STAT son también receptores unidos a una enzima, pero requieren de un asociado. Y por eso le llaman JAK-STAT, porque aquí está su asociado, el JAK. Entonces se reactivan, se fosforila, pero él sí necesita a alguien que llegue y lo fosforila. Necesita ayuda si lo quiere ver. Ejemplos
La del crecimiento, hormona del crecimiento, prolactina y leptina. Aquí están los ejemplos de la vía RAS-MAC y de la vía JAK-STAT. ¿Sí? Tienen mecanismos diferentes y actúan en diferentes. ¿Qué sí tienen en común? Uno, fíjense, los tirosincinasa de la vía RAS-MAC, ¿sí?, van a hacer transportes de glucosa, síntesis de proteínas, síntesis de grasa, síntesis de glucosa y crecimiento y expresión de genes. Ellos hacen esto. Los de la JAK-STAT tienen la leptina. ¿Dónde la tenemos la leptina? Tejido adiposo. ¿En dónde? El tejido adiposo de Y entonces, ¿qué genera? inhiben el apetito y también La estimulan la lipólisis. termogénesis. Entonces nos da lipólisis, leptina. ¿Sí? Nos va a dar, ese es uno de los ejemplos. ¿Y cuál era la otra? La otra era la La hormona del crecimiento, Sí. que también la estimula. ¿Sí? Pero la estimula por una vía alterna, que es la vía del JAK. Aquí está nuevamente para que lo entiendan. Ya está. Pero también tienen algo bien característico. ¿Dónde están actuando? Núcleo. Sí, también vienen y hacen en el núcleo. Aquí está el concentrado de las hormonas que hemos estado viendo, ¿sí?, de las hormonas de los receptores. Aquí tenemos la guanilactociclasa, los receptores guanilactociclasa, receptores tirosincinasa y receptores asociados a tirosincinasa vía JAK-STAT, y esta es la vía RAS-MAC. ¿Sí? Ejemplo muy específico, insulina, y estos tres nosotros no los estudiamos, no me estresa que no lo sepan o que no lo reafirman. ¿Sí? Entonces, resumiendo, tenemos que los receptores A, B y C se consideran receptores extracelulares, ¿sí?, y son receptores unidos a canales iónicos, receptores unidos a proteína G y receptores unidos a enzimas que pues están ¿Son cuáles? guanilactociclasa, tirosincinasa y asociados a tirosincinasa. Ok. Y los de la D son receptores del tipo intracelular y están ¿en qué parte? En el citosol y en el núcleo. Y activan genes y hacen funciones intracelulares específicamente. Los C, si recuerdan, hacían funciones generales como la glucosa, la gluconeogénesis. ¿Y dónde más actuaban? Que les dije en la última, que entraban al núcleo. Pero por excelencia, los que entran al núcleo directos y tienen esas acciones bien específicas son ellos. Y aquí tenemos las esteroideas, tenemos glucocorticoides, mineralocorticoides, progesterona y andrógenos. Tenemos las tiroideas T3, T4, los retinoles pertenecen al grupo de las hormonas Liposolubles. que quedamos que estas actuaban ¿dónde? En el núcleo. Y este va a ser el receptor. Ellos tienen un receptor, que lo vieron, es un receptor simple. Quedamos que ellas, ¿qué les pasaba por la capa bilipídica? Podían pasar sin Podían ningún- pasar. Entonces el receptor que tienen no ocupa ¿qué? No ocupa transportador. Exacto. Entonces la hormona está circulando, es esteroidea. Cualquiera de estas hormonas está circulando, son liposolubles, se unen al receptor, entran directo del espacio extracelular al espacio del citoplasma, entran directo, se acoplan y vienen ¿a dónde? Al núcleo. Y hacen su función. Ellos no activaron a nadie, no se fosforilaron, no hicieron AMP cíclico, no nada, ellos directos llegan, calladito, llega, se acomoda a su receptor y entra. Y lo pueden hacer de dos formas. Uno, que entra la hormona del espacio extracelular al citoplasma, se puede acoplar a un receptor nuclear y hacer la activación, o entra directo al citoplasma, entra directo al núcleo,
se une al complejo y lleva la acción. Y aquí se van a llevar a cabo el ARN mensajero, se va a llevar la transcripción, se hace todo para volver a formar ¿qué? Células, proteínas y hacen su función, ribosoma. Si actúa en el ribosoma y va a actuar en el retículo endoplásmico liso, ¿qué va a producir? Por grasas, esteroides, ¿Hormonas de qué tipo? liposolubles. En el liso, liposolubles. ¿Y en el reticuloso? Péptidos, proteínas. Aquí, todo esto tiene que ver con esas funciones. Entonces, los receptores intracelulares, sus hormonas son de origen lipídico, no requieren nada de segundos mensajeros, no requieren un cotransportador, no requieren, entran directo por dos mecanismos, entran directo al núcleo o se unen en un receptor y se van al núcleo. O sea, pueden hacer por las dos formas. ¿Les queda claro eso? ¿Sí? Entonces, las hormonas se difunden y se unen a una proteína receptora específica. Dos, forman el complejo hormona-receptor, difunde y se transporta al núcleo. El elemento de respuesta a la hormona, promotora del ADN. Y tres, complejo se une a regiones específicas del ADN y activa la transcripción. Puede hacer esto por medio de este mecanismo, directito, vámonos, sin escalas, véanlo, y este es el otro mecanismo, ¿sí? Y tenemos el cuarto, que es el ARN mensajero, difunde el citoplasma y hace la actividad de transducción en los ribosomas para producir proteínas nuevas, lo que tenga su función la hormona específica que vino a activar a este receptor. Que quedamos que cuáles podían ser desde el principio que vimos hormonas liposolubles. Las tiroideas, también los esteroides, como glucocorticoides, como Neurocorticoides, corticosteroides, hacen esta activación. Aquí están sus receptores, hacen la función. Este es el ejemplo de los retinoides. Se unen al receptor del retinoide y van a llevar a cabo su función, la síntesis de nuevas proteínas para hacerlo de la hormona retinoide. Acá tenemos la hormona tiroidea que hace la misma función, se van a unir, van a activar, entran, pero los de la tiroidea tienen mecanismos un poco más complicados que la de los retinoides. Los retinoides no los vemos, la de las tiroideas sí. Aquí está en el espacio de la hormona, llega, se une, ¿sí? Va a hacer toda la unión, llega, se mete el núcleo, va a llevar a cabo la transcripción, hace el ARN mensajero, viene, se hace la traducción para las proteínas y se lleva a cabo la producción. O lo hacen directo, entran al citosol, aquí está el esteroide, se une al receptor intranuclear en el núcleo y viene y hace el mismo mecanismo. Aquí está. No hay mayor problema. Que no lo logren recordar en qué día. 5 de marzo. Entonces, resumiendo, quedamos: receptores unidos a canales iónicos son voltaje dependiente y químico dependiente. Receptores unidos a proteínas G que vienen de origen ¿de dónde? De un tripofano de adenomyosin. Y van a producir dos vías, la vía de la adenilatosa ciclasa y de la fosfolipasa C. Tenemos AMP cíclico como segundo mensajero y acilglicerol y calcio carmodulina. Y los receptores hormonales unidos a enzimas catalíticos son Ciclasa, receptores tirosinacinasa. por la medio de la vía. ¿Sí? Por la vía. Están al revés. ¿Qué no están al revés? Sí, están al revés. ¿Y por qué me lo repiten como está ahí? Es que estábamos leyendo. Por eso, no estoy razonando. Receptores, esta diapositiva así, tal cual, no la moví, no la reedité. Y así la dejé. Y todos me lo repiten así como padre nuestro. Y yo, ajá, ¿y aquí cómo?
Receptores hormonales intracelulares y de activación de los genes. Sabemos que son esteroideos y tenemos los tiroideos. Y ya sabemos su función, qué hacen. Esta es su tarea, aprenderse cuáles son de la ciclasa, de la lactociclasa, cuáles son de la fosfolipasa, cuáles son receptores unidos a enzimas que producen, por qué vías. ¿Sí? Tenemos los receptores intracelulares, sabemos que son de origen esteroideo, tienen una función directa, no van a requerir segundos mensajeros. Y este es el resumen de todo su parcial. Bueno, más bien, de todo su semestre. Vamos a empezar hipotálamo. A partir del lunes le toca la clase de hipotálamo. ¿Quién va a dar hipotálamo? ¿Ok? El lunes les toca hipotálamo. Me van a hablar de la fisiología. El examen no lo haría en el general. No, todavía no sé. Es que ese día tenemos otro examen. Ajá. Entonces, ¿A qué hora tiene ese día el examen? o sea, A las 6 de la tarde. Pero sí, por eso le pregunto. No se preocupe, si yo se los hago, se los puedo hacer aquí en la universidad a las 3 de la tarde, pero lo haría en el teatro. En la tarde. Sí, que ya el teatro está vacío. A las 4. O puedo hacerlo en el de Derecho, en alguno de esos que me presten, puede ser que lo haga ahí. O puede ser que lo haga en el general. No sé, me he hecho la lista. Todo depende cómo le haga, porque les hago el examen a los 4 grupos. El día que yo hago examen, le hago examen a los de endocrina y a los de neuro. No, doctora. Por ejemplo, de 10 a 12, un semestre. Y de 1 a 3, otro semestre. Eso es lo que hago. El mismo día hago los exámenes a los 2 semestres. Bueno, entonces, van a hacer hipotálamo. Quiero que me den embriología. A partir de qué esbozo, qué semana, cómo se conforma. Anatomía, dónde está localizado, con quién se relaciona, anterior, superior, todas las relaciones. Y dentro de eso, quién lo irriga, quién lo inerva, ¿sí? Linfáticos. Histológicamente me tienen que decir cómo está conformado histológicamente, qué células tiene, tipo de células, el porcentaje de esas células, las funciones de esas células, ¿sí? Cuáles son y qué producen cada una de ellas, porque me van a hablar en general de todas estas hormonas que producen el hipotálamo. Y esas hormonas que producen me van a decir qué función general tienen. ¿Ok? ¿Tienen varios días? Jueves, viernes, sábado, domingo. Y no se olviden que quedamos que puede ser que presente el examen, el tema, el compañero que menos pensaba que lo iba a iniciar, es al azar, para que no se lo aprendan nada más uno, sus 5 diapositivas que hagan y los otros no se lean el tema completo. ¿Ok? ¿Listo, jóvenes? ¿Se pueden ir a su casa? O a su clase, no sé dónde van.